Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, Jesús dijo: Pedro, bien. Ese pensamiento que tienes de que soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso fue una revelación de Dios el Padre. Estuviste escuchando a Dios, Pedro. Ese pensamiento, esa idea, vino de Dios. Cuando sea el Espíritu Santo obrando, hablando, Jesús será elevado. Él es central en todo lo que Dios hace. Pero si algo le quita a Jesús, si Él no es el centro de las cosas, no es Dios quien habla. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, soy Bayless Conley y sé bienvenido al programa de hoy. El tema que vamos a ver es algo que todo creyente se cuestiona, y es esto: ¿es Dios? ¿Es el diablo? ¿O solo soy yo? Los pensamientos que tengo, las impresiones que tengo, ¿sabes? ¿Es Dios hablándome? ¿Es el diablo hablándome? ¿O solo soy yo? ¿Hay alguna forma de saber quién es? Bueno, absolutamente hay una forma de discernir si es Dios hablando contigo, el diablo hablando contigo, o solo eres tú. Entraremos en las Escrituras a explorar esto juntos. Si tienes una Biblia, tómala. ¿Y por qué no nos sentamos juntos y estudiamos este muy importante tema? Pienso que lo encontrarás iluminador, te ayudará en tu vida. De hecho, creo que Dios te ayudará en esto el día de hoy. Vivimos en un mundo físico, pero también coexistimos en un mundo espiritual. Y francamente, el mundo espiritual es más real que el físico. El mundo físico nació del mundo espiritual. Y en particular, quiero hablarles sobre nuestros pensamientos. Los pensamientos, los planes, las ideas que tenemos, ¿vienen de Dios? ¿Vienen del diablo? O tal vez son nuestros. Y los pensamientos son cosas poderosas. Leemos en Juan 13. Dice que Satanás ya había puesto el pensamiento en el corazón o en la mente de Judas, el traicionar a Jesús. Y luego lees uno de los versículos adelante y dice que Satanás entró en Judas. El diablo se apoderó completamente de Judas y traicionó a Cristo, pero primero la Escritura dice que se inició con un pensamiento. Judas se molestó. Judas encontró algunos desacuerdos con Jesús, e incluso puedes leerlos como cuando María tomó ese frasco de ungüento caro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Judas pensó: ¡qué desperdicio! Y habló de eso con Jesús. Mostró que estaba descontento y dividido, pero comenzó con un pensamiento que él aceptó. Y el diablo repiqueteó eso, y ese pensamiento al final abrió una avenida por la que el diablo podía entrar. Comenzó con un pensamiento. La Biblia dice: no den lugar al diablo. Eso literalmente es que ni siquiera lo pienses. La palabra griega es topos. Es la palabra raíz de topografía. Literalmente, no le des un paso, no le des un dedo, no le des un centímetro al diablo. Y cuando dice no le des lugar al diablo, básicamente está hablando de tu mente. En nuestro pensamiento, el campo de batalla de las eras es la mente humana. Entonces, hablemos de eso. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, por favor. Y vamos a abordar las preguntas. ¿Es Dios? ¿Es el diablo? ¿O solo soy yo? Mateo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o un profeta. Él les dijo: ¿quién dicen ustedes que soy?
Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús dijo: Pedro, bien. Ese pensamiento que tienes de que soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso fue una revelación de Dios el Padre. Estuviste escuchando a Dios, Pedro. Ese pensamiento, esa idea, vino de Dios, y luego Jesús hizo un juego de palabras y dijo: y tú eres Pedro. En el nombre Pedro significa una pequeña piedra, un pequeño trozo de roca que se desprendió de una roca. Pero luego dijo: sobre esta roca, y usó otra palabra que significa una enorme roca, literalmente todo un acantilado que es una roca. Y sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. Pedro, eres una pequeña piedra, pero sobre esta gigante y enorme roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la enorme roca de la que Jesús hablaba? Es la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Sobre eso Jesús edificó la iglesia, no en Pedro como persona. Pedro es solo una pequeña piedra. La iglesia se edifica en la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, y solo aquellos que tienen esa revelación son parte de la iglesia. Puedes venir a un edificio de la iglesia y no ser parte de la iglesia. Puedes asistir a una iglesia todos los domingos, toda tu vida, y no ser parte del cuerpo de Cristo, una parte de la iglesia. La iglesia está compuesta, la iglesia está construida sobre el fundamento de la revelación de que Jesús es más que solo un hombre, es el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro estaba bien, estaba escuchando a Dios, pero veamos unos versículos. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los jefes y sacerdotes y los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, Pedro estaba escuchando a alguien más. Estaba escuchando al diablo. No, Jesús, no vas a ir a Jerusalén para que abusen de ti los ancianos, los escribas y los jefes sacerdotes. No vas a morir, ese no eres tú, eso no va a pasar. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Así que, un minuto, tenemos a Pedro aceptando pensamientos de Dios y luego aceptando los del diablo. Y luego avanzamos unos versículos más, llegamos al capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. ¿Notaron que Dios interrumpió a Pedro mientras aún hablaba? Este fue solo Pedro. Ahora, de hecho, si leen el relato de Marcos, cuando Pedro dijo: construyamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, dice en Marcos 9:6, lo dijo porque no sabía qué decir. Otra traducción de la Biblia dice que lo habló sin pensar. Otra traducción dice: dijo esto solo por hablar, porque no sabía qué más decir. Entonces tenemos a Pedro escuchando a Dios, tenemos a Pedro escuchando al diablo, y lo tenemos simplemente siendo Pedro. Ahora, contigo, con los pensamientos que albergas, las ideas que tienes, los planes que haces, ¿es Dios? ¿Es el diablo? ¿O solo eres tú? Hablemos de eso. En primera, hablemos de ti. El Salmo 94, versículo 19,
dice, en la multitud de mis pensamientos internos, tus consuelos deleitan mi alma. Mis pensamientos internos. Dios nos ha creado para pensar, planificar, soñar e imaginar. Somos creados a su imagen con la capacidad de pensar, imaginar, soñar, planificar. Tenemos una multitud de pensamientos internos todos los días, algunos buenos, algunos grandiosos, algunos maravillosos, otros malos. Y la mayoría de ellos solo caen en esa zona neutral. Escúchenme, la mayoría de lo que pasa por tu cabeza eres solo tú. Es extremo y no es bíblico atribuir cada pensamiento a Dios o al diablo. No querrás ser una de esas personas que dicen, iba a ir a cierta tienda, pero el Señor dijo, no, ve a esta otra. Fui a la otra tienda y compraría un tipo de lechuga, pero el Espíritu Santo dijo, no, compra romana. Iba a ir a comprar tortillas de maíz, pero el Señor dijo, no, de harina. Iba a comprar tofu y el Señor dijo, no, pollo, compra tofu el miércoles. Jesús no hace que la gente sea así de rara. Esto podría sorprenderte. Cuando debemos ir a la tienda, solo vamos, mi esposa y yo no hacemos una oración. Hago mi propia lista de compras, sin revelaciones divinas, sin profecías, sin palabras de conocimiento. Solo yo, solo mi esposa. Cuando tengo un día libre y quiero ir a jugar golf, consulto con mi esposa para ver que no haya un conflicto con nuestros horarios. Que ella esté de acuerdo y no me necesite ahí, pero, ¿sabes? No oro por eso, solo voy. Quedo con mis amigos y vamos al campo de golf. Y mientras estoy jugando, esto puede sorprenderte. Dios no me ayuda con la selección de mi palo. Así que estoy en el campo a unos 140 metros del poste, 120 metros frente al green. Tengo un hierro 9 en la mano y de la nada aparece un Ángel Bailey, sí señor. La brisa aquí arriba es más fuerte de lo que crees. Devuelve el hierro 9 y toma el 8, sí señor. No, no hago eso. Tengo comunión con Dios cuando salgo al campo de golf. Me río con mis amigos. Incluso podría orar un poco. Pero Dios no me habla de los detalles de mi juego de golf. Habiendo dicho eso, la mayoría de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son nuestros, pero habiendo dicho eso, debemos recordar que somos seres espirituales que vivimos en estos cuerpos físicos. Y el corazón y la mente de cada persona han sido creados para buscar y anhelar inspiración. Y como vemos con Pedro, esa inspiración puede venir de Dios o puede venir del diablo. ¿Cómo distinguimos si un pensamiento viene de Dios o viene del diablo? Manteniéndonos en el contexto de las historias que leímos. Número 1, si un pensamiento es de Dios, esto elevará a Jesús. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, Pedro, un mortal no te dijo eso, lo obtuviste de mi Padre que está en el cielo. Amigo, la inspiración de Dios levanta a Jesús. Jesús dijo en Juan 15, cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. En Juan capítulo 16 dijo, cuando venga el Espíritu, me glorificará. Cuando sea el Espíritu Santo obrando, hablando, Jesús será elevado. Él es central en todo lo que Dios hace. Pero si algo le quita a Jesús, si Él no es el centro de las cosas, no es Dios quien habla. Y segundo, de nuevo, dentro del contexto de esas historias, los pensamientos inspirados por Dios apoyan a la iglesia. Jesús dijo, yo también te digo, eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno o el Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de esta revelación de Dios, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. El cielo está a favor de la iglesia, el infierno está en contra de la iglesia. Los pensamientos inspirados por el cielo no tienen que ver con la edificación de la iglesia. Los inspirados en el infierno tienen que ver con derribar la iglesia. Escúchenme, si tu meditación presente, sin importar cuál pueda ser, te está llevando por un camino que te separará de la iglesia local, esos pensamientos no son de Dios. Si tus pensamientos te alejan de la comunidad, de la oración corporativa, de la conexión, la contribución, todas esas cosas que ocurren en la iglesia, esas cosas son parte de la iglesia local. Esos pensamientos no vienen de Dios. Amigo, Jesús está edificando una cosa en la tierra. Está edificando su iglesia. Eso es lo único que está edificando. En relación con este pensamiento sobre el fundamento, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Es importante que consideremos eso. Jesús ama a su iglesia, ama a su esposa. Janet y yo, ella está aquí en primera fila, estamos a nada de cumplir 40 años de casados. Ahora, si empiezas a hablar mal de mi esposa, de mi novia, y dices: no es importante para mí estar cerca de ella, tú y yo tenemos un problema. Jesús ama a su esposa. Sé que no es perfecta, pero Él murió por ella. Sé que ella no es perfecta, pero Él la ama. Sé que ella no es perfecta, pero Él volverá por ella. Y si hablas mal de su esposa: no me gusta esto de la iglesia, no me gusta eso de la iglesia, no es tan importante. Amigos, esos pensamientos no son de Dios. Es lo único que Cristo edifica. Y si te está alejando de ella, si está disminuyendo la importancia de la iglesia, amigo, hasta que Jesús vuelva a la tierra por su iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. Tan imperfecta como sea, y amigo, es imperfecta porque yo soy parte de ella. Pero Cristo ama a su iglesia y no será parte del abuso conyugal. Ama a su cuerpo. No dañará a su propio cuerpo. Cualquier cosa que rompa su cuerpo o sugiera que te separes de él, esos pensamientos no provienen de Dios. Y también, cuando Dios te habla o te revela algo al corazón, nunca jamás contradirá las Escrituras. Sé que lo sabemos, pero escuchen estos versículos. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, dicen: si alguien les dice: preguntemos a los médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros y murmullos nos dirán qué hacer. Pero ¿no debería la gente pedirle guía a Dios? ¿Deben los vivos buscar la guía de los muertos? Vean las instrucciones y enseñanzas de Dios. Las personas que contradicen su palabra están completamente a oscuras. Las personas que contradicen su palabra están completamente a oscuras, están espiritualmente a oscuras, están escuchando a la oscuridad. Estaba por la entrada un día después de la reunión. Un joven se me acercó, supongo que tiene unos 30 años, era un joven atractivo. Él dijo: ¿eres el pastor? Dije: sí, soy yo. Dijo: quiero compartir contigo algo. Dije: habla. Entonces dijo: tengo estas revelaciones de Dios, y compartió su primera revelación, compartió la segunda, creo que me compartió 3 cosas. Resulta que tenía mi Biblia en la mano. Y le dije: bueno, lo primero que me compartiste, mira esto. La abrí, leímos algunos pasajes juntos. Le dije: lo que me dijiste, que es tu revelación de Dios, es exactamente lo contrario de lo que declara la Escritura. Dije: la segunda cosa que me dijiste, fuimos a otro lugar. Dije: mira, esto es lo que dice la Biblia al respecto, es lo contrario a lo que me dijiste. Fuimos al tercero y le mostré las Escrituras. Eran diametralmente opuestas a lo que él afirmaba que era una revelación de Dios. Y luego lo miré a la cara y lo supe por instinto. Dije: escuchas voces, ¿cierto?
Él dijo, sí. Le dije, quiero decirte que tal vez un ángel te habla, pero es un ángel caído. Es un demonio al que escuchas, no es Dios. Y dije, si quieres liberarte de eso, oraré por ti ahora. Puedes liberarte de esas voces. Él dijo, no. Se dio la vuelta y salió por las puertas de la iglesia. Estaba obteniendo su fuente de información del diablo y estaba contento con que las cosas fueran de esa forma. ¿Cómo podemos distinguir si los pensamientos son del diablo? Piensen de nuevo en las historias que leímos. Jesús comenzó a decirles a los discípulos, voy a Jerusalén, voy a sufrir a manos de los jefes, de los sacerdotes, los escribas, los ancianos, me matarán y resucitaré al tercer día. Pedro dijo, no, Señor, eso no te pasará. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, eres un tropiezo para mí. Y la palabra tropiezo es la palabra griega, y esto es gracioso. Significa un palo de trampa, un palo que haría que una trampa se cerrara y atrapara a un animal. Mi amigo Don y yo, cuando éramos pequeños, compramos una caja, la paramos con un palo y luego pusimos trozos de pan por todo el exterior de la caja y pedazos de pan por debajo. Y atamos una cuerda larga a ese palo y nos escondimos tras la casa y esperamos. En efecto, los pájaros llegaron, comieron el pan, lo siguieron debajo de la caja, tiramos del palo y ¡puf! Y atrapas a los pajaritos. Eso es lo que Jesús le dijo. En otra traducción, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, eres una trampa peligrosa para mí. Satanás intentaba apartar los ojos de Jesús de la cruz y la resurrección y le tendió una trampa para desviarlo del camino que el Padre le había preparado anteriormente. ¿Cómo sé cuando el diablo me está hablando? Es cuando quiere alejarme del camino de la obediencia a Dios. Miren lo que Jesús dijo a continuación, las siguientes palabras de su boca, el versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Satanás buscó apartar a Jesús de su cruz y buscará alejarte de tu cruz. Pero escuchen, esa cruz es voluntaria. La cruz nos es impuesta. Jesús dijo, niégate a ti mismo y toma tu cruz. En el relato de Lucas, Lucas dijo que Jesús declaró, toma tu cruz cada día. Tómala, es una elección. Si fuera una enfermedad o una tragedia o alguna calamidad que se te impuso, no hay elección en eso. Pero es una elección que hacemos y debemos hacer esa distinción. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón, el diablo, viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Y aún así, en medio de esa vida abundante que Él nos tiene, el Señor nos llamará a negarnos a nosotros mismos y sacrificarnos por su reino, sabiendo que Él nos recompensará, si no aquí, seguro en la vida venidera. Continúa en el versículo 27, dijo, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según sus obras. Pero el diablo buscará apartarte y buscará apartarme de un camino que implica cualquier sufrimiento por el reino, donde colocamos la riqueza y el consuelo mundanos por encima de la voluntad de Dios. Estuve con la familia hace años, los niños eran pequeños, y descubrí que donde nos hospedamos, sobre la ladera, había un centro de capacitación misionera, un lugar que capacitaba a misioneros que viajaban por todo el mundo. Dije, vamos a verlo. Fuimos con los niños a cuestas e intenté encontrar la oficina en ese campus para poder hacer un recorrido y hacer preguntas. Y una señora dijo, hola, ¿puedo ayudarle? Dije, sí, solo queríamos ver el campus, descubrir qué es lo que están haciendo. Y ella dijo, ¿puedo darle un recorrido? Soy una estudiante aquí, tal vez tiene unos 30 años. Dije, está bien. Empecé a hacerle preguntas. Resulta que su marido también estaba en la escuela. Planeaban ir al trabajo misionero y pasar su vida en el campo misionero. Pasar el resto de su vida como misioneros. Y en el camino descubrí cómo fue salvada y
Había sido una secretaria de alto nivel para el presidente de una compañía muy exitosa. Ella ganaba un gran salario. Estaba muy bien. Su esposo era científico. Creo que trabajaba para una empresa importante, ganaba un gran salario, tenían vidas muy fáciles, muy cómodas, con un futuro asegurado, pero fueron salvados. Y sintieron que Dios los llamaba al campo misionero, y en particular Dios puso en su corazón a un grupo indígena que vivía en una pequeña isla remota al sur, que vivía por debajo del umbral de la pobreza. Y se entrenaban para ir a pasar sus vidas ahí, a compartir a Cristo con estas personas, y como su esposo era científico, intentaba encontrar formas de crear una industria para ellos usando cocos, porque eso era prácticamente lo único que crecía en esa isla. Resulta que vivían en el garage de alguien, se bañaban afuera con una manguera todos los días mientras se preparaban, renunciaron a todo y les dije, ustedes creen en el sacrificio radical, ¿cierto? Y sin dudar ni siquiera un poco, dijo, no, creemos en la obediencia radical. Eso es parte de la vida cristiana, amigo, pero el diablo siempre querrá apartarnos de ese camino de obediencia. Sabes, el camino de Dios conduce al camino del sacrificio. La Biblia declara que todos aquellos que vivan con justicia en Cristo Jesús sufrirán persecución, pero el diablo quiere apartarnos de cualquier camino en el que pueda haber sufrimiento. Amigo, la obediencia a Dios es más importante. Ojalá tuviéramos tiempo para terminar todo este mensaje hoy, pero oye, tenemos la parte 2 también, así que tendrás que sintonizarnos la próxima vez para ver la segunda parte y obtener la totalidad del mensaje. Pero lo que oíste hoy y lo que escuchaste hoy, quiero que tomes un par de cosas que puedas usar y que puedas implementar. Algunas cosas por las que quieras orar, de las que tal vez quieras hablar, porque la verdad es que Dios le habla a su pueblo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También sabemos que el diablo habla, él tienta. Él intenta que la gente se aleje de la voluntad de Dios o los tienta con el pecado. Pero también existe esa voz cuando solo somos nosotros. Dios nos ha hecho seres creativos, tenemos ideas, tenemos muchos sueños y vamos a hablar de todas esas cosas cuando terminemos el mensaje la próxima vez. Pero ¿sabes qué? No es una coincidencia que tú y yo estemos juntos aquí y ahora. Si pudiera ir a tu casa, tomar tu mano ahora y orar contigo, eso es lo que haría. Pero esta es la siguiente mejor opción. Déjame orar contigo. Padre Celestial, vengo ante ti y oro por mi amigo, quien me está viendo ahora. Te pido que lo ayudes. Te pido que lo toques en lo profundo de su corazón y le hagas saber que estás presente. Te damos gracias por tu promesa, Padre, que dice que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Gracias por bendecirlo. Confírmale tu amor en el nombre de Jesucristo. Nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.